Bueno, ¿qué tal? ¿Están ahí? ¿Se escuchan? Sí, Sí, yo escucho perfecto. Bueno, gracias. Lo que vamos a ver hoy, estuve mirando el apunte que subió Rafael también, y aunque llegamos casi a las mismas páginas, pero de manera independiente, así que va a haber algunas cosas repetidas que ya han visto hoy casi textualmente, pero tal vez con más detalle en las cuentas. Más finas las cuentas. Entonces, de lo que se trata de ver hoy es, bueno, repasar formas diferenciales, que va a ser media página, ver el producto exterior nuevamente, algunos ejemplos del producto exterior, y lo que sería nuevo es la derivada exterior. Entonces empezamos por recordar que una forma diferencial era algo tan sencillo como un tensor covariante completamente antisimétrico, que es lo que tenemos escrito en la ecuación 1. Aquí en la ecuación 1 está escrito en una base coordenada, como la forma de describirlo es como un producto tensorial, o sea, hay tantos productos tensoriales como argumentos vectoriales va a tomar la forma, o sea, hay p productos tensoriales, y donde está contenido el hecho de que esto sea una forma diferencial y no cualquier tensor, es en que estos coeficientes alfa de I1, I2 hasta IP son completamente antisimétricos. Entonces ahí está lo de la forma diferencial, que sea antisimétrica en esos índices. Y si quieren también la pueden decir sin tener que recurrir a una expansión en una base coordenada, o sea, el objeto alfa, la forma alfa, está definida como una función que toma p vectores y devuelve un número real. O sea que no es necesario bajarse hasta las coordenadas para definir quién es alfa o para darle existencia a alfa. Y de nuevo, la característica es esa antisimetría que antes veíamos en las componentes, es una antisimetría ante el intercambio de cualquier par de argumentos de la forma diferencial. Van a notar que no voy a usar tildes para las formas diferenciales. Sí voy a usar el vector, la flechita para los vectores, pero todo lo que no tenga flechitas va a ser forma diferencial, así que poner tildes era llenar el PDF de, de esas llamadas virgulillas, así que preferí dejarlo así más simple en la notación. Y como vimos la semana pasada, había una manera casi tautológica de decir que algo era antisimétrico en sus índices, una serie de coeficientes o de componentes es antisimétrico en sus índices, si el proceso de antisimetrización, que está indicado por estos corchetes aquí, lo deja invariante. O sea, si una cosa es igual a su versión antisimetrizada, esa cosa es de por sí antisimétrica. Y es lo que significa esta igualdad. Aquí los corchetes significan que esto es en realidad un 1 sobre p factorial por la suma sobre todas las permutaciones de los índices pesadas por el signo de la permutación. O sea, va a haber una permutación que va a ser en este orden en que están dados, va a haber otra permutación donde I1 va a estar intercambiado con I2, y esa, como es una sola transposición, va a tener un signo menos. Entonces están todas esas sumas pesadas con el signo de la permutación y divididas por 1 sobre p factorial. Esto es una manera de indicar que algo es antisimétrico. Algo es antisimétrico si es igual a su versión antisimetrizada. O sea, no cualquier coeficiente, no cualquier conjunto de coeficientes alfa va a responder a esta identidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos de esta operación de antisimetrización. Estoy tomando, aquí necesariamente A, B y C no son necesariamente formas diferenciales. Lo único que estoy haciendo con estas ecuaciones es ejemplificar
este proceso de antisimetrización. Si hay un único índice, bueno, hay una única permutación y no hay que dividir, bueno, hay que dividir por 1 sobre 1 factorial y queda tal cual el tensor. Si el tensor tiene 2 índices, se divide por 2 factorial y la suma de las permutaciones tiene dos elementos. Si el tensor tiene 3 índices, bueno, es 1 sobre 3 factorial y la suma sobre las 6 permutaciones. Y así uno puede, se dan la idea de cuál es esta operación de antisimetrizar. Y algo que también comentó Facundo la clase pasada es que cuando tienen la contracción de un objeto que está antisimetrizado con otro objeto que no necesariamente es antisimétrico, esta contracción aísla la parte antisimétrica del segundo tensor. O sea, hacer esta contracción antisimetrizando A es lo mismo que hacerla antisimetrizando B. Y si A de por sí es antisimétrico, es decir, si A antisimetrizado es igual a A, esto implica que hacer la contracción de algo antisimétrico con un tensor cualquiera es hacer la contracción de esa cosa antisimétrica con la parte antisimétrica de ese tensor cualquiera. O sea, esta identidad 8 es muy útil. Si uno tiene algo antisimétrico y lo contrae con algo que no es necesariamente antisimétrico, lo único que importa para hacer esa contracción es conocer la parte antisimétrica de B. O sea, la diferencia entre la fórmula 7 y la fórmula 8 es que en la fórmula 8 estamos asumiendo que A ya es antisimétrico. Bien, entonces volvamos a la definición de la forma diferencial alfa en términos de sus componentes. Dijimos era un conjunto de coeficientes totalmente antisimétricos y esta es la expansión en modo de producto tensorial. Ahora aplicamos la fórmula anterior, esta fórmula que me dice que si tengo algo antisimétrico contraído con algo que no es necesariamente antisimétrico, es lo mismo que contraer con la parte antisimétrica de ese segundo objeto. Entonces, ya sé que alfa aquí es antisimétrico. Entonces, esta contracción solo va a involucrar la antisimetrización de los diferenciales de las coordenadas. Aquí este corchete que empieza aquí y que termina aquí significa que estoy haciendo una suma y dividiendo sobre 1 sobre p factorial de todas las permutaciones pesadas con el signo de la permutación. Entonces, para pasar de la primera igualdad es la definición. La segunda igualdad es haber usado la propiedad de que alfa era antisimétrico para antisimetrizar el segundo factor. Y la tercera igualdad vendría siendo la definición del producto exterior de las p-formas o de los p-diferenciales de las coordenadas. Aquí, para pasar de la segunda línea a la tercera línea, es simplemente una definición. Es definir que esta suma antisimetrizada de los diferenciales de las coordenadas, dejando de lado el 1 sobre p factorial, dejando de lado esa normalización queda fuera aquí, es igual al producto externo de los p diferenciales. O sea, aquí hay una definición de lo que uno considera el producto externo de p diferenciales. Por ejemplo, ¿no? Para que vean esto en acción, en el caso de p igual a 2 y p igual a 3. ¿Qué significa hacer la antisimetrización, pero sin el 1 sobre p factorial? Bueno, si tengo de x y de xj, tengo que hacer la suma con la permutación identidad, menos la suma con una sola transposición, de ahí viene el signo menos, entonces son dos términos. Si tengo si tengo el producto exterior de 3 diferenciales, bueno, voy a tener 6 términos, son 6 permutaciones. Fíjense que a diferencia de la operación de antisimetrización, aquí omito dividir por 1 sobre p factorial. Ese 1 sobre p factorial no suele estar en la definición del producto externo. Entonces aquí están las 6 permutaciones de los productos tensoriales, cada una con el signo que corresponde a la permutación. 3 son directas, 3 son indirectas, y de ahí vienen los signos. En general,
lo que está implícito en esta fórmula 9, en la última línea de la fórmula 9, el producto exterior de estos P diferenciales es P factorial, porque hay que eliminar de algún modo la normalización que no está en la definición del producto externo, P factorial por la antisimetrización de los P diferenciales. Entonces, fíjense que aquí partimos de una expansión que claramente es componentes y elementos de una base, ¿sí? Los alfa I, 1 y 2 y P, y elementos de la base de este producto tensorial. Y llegamos a una fórmula que tiene también el aspecto, esta última línea, tiene también el aspecto de una expansión en una base. Ahora, no es exactamente una expansión en una base, uno podría decir, bueno, este producto externo es el elemento de la base en la que expando alfa. El hecho es que, en realidad, este producto externo, aquí estoy sumando sobre todo los índices, sobre todas las permutaciones de índices, entonces estoy sumando sobre elementos, sobre vectores, llamémoslo, sobre elementos de la base que están ligados, están relacionados, son linealmente dependientes. Si yo aquí cambio I1 con I2, el hecho de cambiar I1 con I2 va a estar en esta suma, va a cambiar el signo, pero no va a modificar en esencia el elemento de la base. O sea que si yo quiero ver eso como una expansión en elementos de la base, una expansión de componentes por elementos de una base, tengo que eliminar esa redundancia que hay en las P permutaciones de los P índices que simplemente me cambian el signo del elemento. Entonces, esto lo habrán visto con Rafael, y creo que lo vimos también en la clase pasada. Si uno quiere ver este producto externo de los P diferenciales como elementos de una base, lo que tiene que fijar es un ordenamiento en los índices. Tiene que decir, voy a considerar como elementos de la base estos productos externos donde I1 hasta IP van a estar ordenados. Entonces, de esa manera no va a haber repetidos conjuntos de índices. El 1, 2 y 3 va a aparecer una sola vez. No va a aparecer el 1, 2 y 3 y el 1, 3 y 2 y el 2 y el 3 y el 1. Va a aparecer el 1, 2 y el 3 y punto. Y eso es lo que significan estas barras en las componentes alfa. Significa que la suma se hace únicamente sobre conjuntos de índices que están ordenados. Y si lo queremos ver en un caso práctico, por ejemplo, tomo una 2 forma en 3 dimensiones. En 3 dimensiones tenemos 3 productos externos independientes de los diferenciales de las coordenadas, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Entonces aquí los ordené. Digo, hay un elemento de la base que es el 1, 2, otro es el 1, 3 y otro es el 2, 3. Están ordenados. Y vemos que solo hay 3 componentes, ¿sí? Si yo no eliminase esa redundancia, también aparecería omega 2,1 por dx2, producto externo con dx1, pero ese es el mismo vector en el sentido del mismo elemento de la base. Entonces así queda desarrollada una 2 forma típicamente en 3 dimensiones, como 3 componentes, y uno les ha seleccionado 3 de las 6. Cada una está repetida. Si consideramos las permutaciones, cada elemento de la base aparecería repetido. Una cosa que suele hacerse en 3 dimensiones es, en lugar de hacer el ordenamiento 1, 2, 1, 3, 2, 3, es hacer el ordenamiento según la orientación de la terna 1, 2, 3, ¿sí? Según la orientación 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, el 1, 2 está ordenado según la orientación 1, 2, 3. Pero aquí el 1, 3 viene a contramano. Entonces, lo que suele hacerse es, en 3 dimensiones, no tomar el producto externo 1, 3 como elemento de la base, sino el producto externo 3, 1, que es el que está ordenado. Viene 3, 1, 3, 1, 2 sería. Entonces, aquí
Lo que hay, el cambio que hay de la fórmula 16 a la 17 es simplemente haber tomado como elemento de la base para las dos formas el otro producto externo, el que tiene signo menos, y también cambia el signo de la componente. O sea, esos dos cambios de signos dejan las cosas como estaban. Y el 2.3 ya estaba ordenado, así que no hay que tocar nada. Ahora bien, hay una fórmula general si uno quiere calcular. Aquí hemos usado productos externos solo de los diferenciales, pero uno puede demostrar que el producto externo de dos formas cualquiera, ¿sí? Ya, de dos formas que tendrán cierta expansión en una base coordenada, A y B tienen componentes A y 1, 2, 3, etc. B tendrá componentes B y 1 y 2 y 3, etc. Entonces, si queremos hacer el producto externo de estas dos perdón, una es una P-forma, A es una P-forma, B es una Q-forma, el producto externo es una P más Q-forma, pueden demostrar, esto lo dejo como ejercicio para que lo demuestren trabajando con los productos externos de los diferenciales, que la fórmula general para el producto externo tiene este aspecto. Es un coeficiente de normalización, porque aparecen distintos órdenes aquí de formas. Aparece una forma P, aparece una forma Q, aparece una forma P más Q, entonces hay que organizar un poco esos coeficientes de normalización. Y luego viene el producto antisimetrizado de las componentes de A por las componentes de B. Esto lo pueden demostrar, ¿sí? Tal vez no sea la fórmula más útil para calcular, para hacer problemas a mano esto, pero es bueno saber cómo podría calcular uno en la práctica el producto externo de dos formas cualquiera. Ahora, otra cosa que es también bueno saber, y que creo que hoy escuché algo, Rafael lo dijo referido a la diferenciación, a la derivada exterior, pero también se puede decir respecto al producto externo, y es que uno no necesita dar una definición, como llama Rafael, operativa. Esto sería una definición operativa del producto externo. Uno puede definir el producto externo de manera axiomática, ¿sí? Da ciertas propiedades y demuestra que únicamente se ajustan a esas propiedades, únicamente se ajusta a esas propiedades la operación que en componentes se escribe así. Entonces, es útil saber cuáles son esas propiedades porque uno las usa en la práctica. Uno puede tal vez nunca usar esta fórmula 18 en la práctica, pero sí las propiedades intrínsecas que tiene el producto externo y que lo definen también, lo definen de una manera única. Y esas propiedades son muy típicas de álgebra lineal, que existe el elemento nulo del producto, o sea que hay una nu forma, hay una forma nu que es una p forma nula, es la p forma nula respecto de la suma y es la p forma nula respecto del producto también, o sea que existe el elemento cero, digamos. Después, que si f es una cero forma, y W y omega, perdón, es una P-forma, el producto externo de esta cero forma, que es una función con la P-forma, es simplemente la multiplicación de la función por la forma. ¿Sí? Esto es una propiedad básica. Después, la otra propiedad es linealidad. Si tengo una cero forma y dos P-formas, linealidad y distributividad sería esta propiedad. Son todas propiedades que uno casi toma por hecho, pero si uno las enumera así y construye cuál es la operación producto que tiene estas propiedades, llega a una sola operación. Llega a una sola operación tiene esas propiedades y es la que en componentes se escribe así. Bueno, y faltaban enumerar dos. Disculpa, hago una pregunta. ¿Sí? Cuando vos estás manejando estas cosas, estas P-formas algebraicamente, en particular a la cero forma la pensás como un escalar nomás que La podés cero aplicar. forma es una función, sí. No, Ok, digo porque veo que con los años de práctica como que podés trabajar las cero formas ¿no? Cuando están multiplicadas con P-formas sí. de manera distributiva, asociativa, Sí, como si sí, fuera... hacen las veces de números, hacen las veces de Sí, claro. escalares.
Claro. Ok, Si gracias. esto fuera un espacio vectorial, las f serían escalares. Aquí es un campo, o sea que las f son funciones. Pero Ah, muy bien, sí, muy bien. hacen las veces de escalar en todas estas propiedades de distributividad o de multiplicación. Después, siguiendo con las propiedades del producto externo, está la anticonmutatividad, que no es en realidad una anticonmutatividad, sería una propiedad de conmutación. Que si tienen una P forma y una Q forma, y calculan el producto omega eta y luego el producto eta omega, la diferencia entre los dos es un factor que es -1 por el producto de los órdenes de cada forma. ¿Sí? Entonces, en particular, por ejemplo, si tienen 1 formas, si tienen, por ejemplo, diferencial de x con diferencial de y, eso es igual a menos diferencial de x con diferencial de y. O sea que si tienen productos de 1 formas, es antisimétrico, pero si tuviesen productos de 2 formas, o producto de una 1 forma con una 2 forma, sería simétrico. O sea que no siempre anticonmutan ni siempre conmutan. O sea, hay que fijarse cuáles son los órdenes de las formas. Y por último, otra propiedad que esta es más rara, no pero la tiene el producto usual, es la asociatividad. ¿Sí? Si tienen tres formas, por ejemplo, esta propiedad no la tiene el producto vectorial, pero sí la tiene el producto común y corriente de números. Es lo mismo hacer omega 1 producto exterior con omega 2 producto exterior omega 3 que hacer omega 1 producto exterior omega 2, todo eso producto exterior omega 3. O sea que da lo mismo poner aquí o no poner paréntesis. Aquí podría haber puesto una tercera igualdad que dijera omega 1 producto exterior omega 2 producto exterior omega 3. Da lo mismo como uno ponga los paréntesis o el orden en que uno haga las operaciones. Entonces veamos ejemplos de producto exterior en 3 dimensiones, ¿sí? Que es el típico caso bueno, el típico caso no va a ser el típico caso, nuestro típico caso va a ser en 4 dimensiones. Pero aquí, como estamos en dimensión 3, a diferenciar, la primera coordenada la llamo X, a la segunda la llamo Y, a la tercera la llamo Z. Entonces, por ejemplo, veamos el producto externo, producto exterior o externo de dos unoformas, ¿sí? Tengo una forma omega, que está desarrollada en la base de X, de Y, de Z, y una forma eta que está también desarrollada en la misma base, con componentes Z1, Z2 y Z3, y quiero hacer el producto externo de estas dos unoformas. Entonces, fíjense que se va a reducir todo a hacer a aplicar las propiedades. No tengo por qué recordar esta fórmula 18. ¿Sí? Podría aplicarla, pero es más complicado que directamente hacer las cuentas sobre la marcha. Aquí se trata de distribuir y de asociar y de usar las cero formas omega 1, beta 1, etcétera, como coeficientes, como escalares. Entonces uno empieza a distribuir factores aquí. Fíjense que primero vamos a tener omega 1 diferencial de x, producto exterior, eta 1 diferencial de x. También vamos a tener omega 2, eta 2, por el producto exterior de diferencial de y con diferencial de y. Ahora, como dije antes, las unoformas, el producto exterior de dos unoformas es antisimétrico. O sea que necesariamente tiene que ser 0. dx con dx es igual a menos dx con dx. Anticonmutan las unoformas. Aquí hay un menos, un signo menos. Entonces, productos exteriores de los diferenciales consigo mismos dan 0. Entonces, cuando yo haga la distribución de este primer término con los del segundo paréntesis, las únicas contribuciones que van a venir van a ser las de dx, producto exterior con dy, y dx, producto exterior con dz. Y con los otros términos va a pasar algo parecido. Aquí solo va a importar dy con dx y dy con dz. Entonces, hacemos esa distribución hacemos esa regla distributiva teniendo en cuenta que los elementos, podemos decir los elementos de la diagonal son 0, y me queda una suma que tiene 6 términos. Cada uno de estos 3 va a tener productos no nulos con 2 del segundo paréntesis. Entonces tenemos 3 por 2, son 6 términos, y son estos 6 términos que están enumerados aquí.
Ahora ocurre otra cosa, ocurre que voy a tener tanto diferencial de X, producto externo, este diferencial de X, producto externo con diferencial de Y, pero también voy a tener producto externo de diferencial de Y con diferencial de X, que es lo que aparece aquí. Tengo de X de Y, tengo de Y de X. Ahora esas cosas difieren solo en el signo. Son no formas, así que anticonmutan. Entonces puedo asociar estos dos términos y puedo asociar los dos términos siguientes y puedo asociar estos otros dos términos, porque cada uno de estos productos es menos el otro. Entonces, si hago esa asociación, me va a quedar omega 1 eta 2 menos omega 2 eta 1 por el producto externo de X de Y, lo mismo con los otros dos. Entonces, el producto externo de las dos unoformas va a terminar quedando algo así. ¿Sí? Y fíjense que esto lo voy a simplemente cambiar el orden en que están escritos. Los voy a escribir, es la misma fórmula cambiando el orden, para hacer notar cuál es cuál es el diferencial que está desapareciendo o que desaparece en cada renglón. Aquí tenemos de Y de Z, aquí tenemos de Z de X, aquí tenemos de X de Y. Entonces, es como que aquí, como que a este término estuviera asociado con la desaparición de dx. Este término está asociado con la desaparición de dy, y este término está asociado con la desaparición de dz. ¿Sí? Hay una asociación entre estos productos externos y el diferencial que falta. Y eso lo puedo aprovechar para definir una operación que es nueva para ustedes, que aquí en el espacio tridimensional toma una forma muy simple, después en 4 dimensiones o en n dimensiones va a ser más complicada, pero es lo siguiente: ya que hay 3 elementos de la base, ya que tengo diferencial de Y, producto externo diferencial de Z, producto externo diferencial de X, etc. Ya que tengo 3 elementos de la base de dos formas, y también tengo 3 elementos de la base de unoformas, puedo mapear un espacio en el otro. Los dos espacios tienen la misma dimensionalidad, el de dos formas que el de unoformas. Entonces, defino un operador lineal que se llama operador estrella, que tiene el siguiente efecto. Lo defino por su efecto sobre los elementos de la base. Aplicado al elemento de la base de Y de Z me da de X. Aplicado al elemento de la base de las dos formas de Z de X me da de Y. Y aplicado al elemento de X de Y me da de Z. Fíjense que todo esto está siempre ordenado en el orden cíclico. X y Z, X y Z, X y Z. ¿Sí? Entonces, si defino esta operación estrella y la aplico al producto externo de las dos unoformas, vuelvo a la ecuación 30 y aplico la operación estrella a cada uno de los términos, lo que obtengo es que el operador estrella aplicado al producto externo de estas dos unoformas toma el siguiente aspecto. O sea, lo he mapeado al espacio de las unoformas. Esto era una dos forma, el producto externo pero con este operador estrella lo vuelvo a mapear sobre el espacio de las unoformas. Entonces noten lo siguiente, que esto se organiza tal cual como un producto vectorial. Esto puedo leerlo. Esto es la componente X, y en la componente X aparece el 2 con el 3 menos el 3 con el 2. En la componente Y aparece el 3 con el 1 menos el 1 con el 3. Y en la componente Z aparece el 1 con el 2 menos el 2 con el 1. Tal cual hubiera calculado un producto vectorial de dos vectores en R3 y hubiera dicho tal es la componente X, tal es la componente Y, tal es la componente Z. Entonces, uno ve que, en el fondo, hacer en 3 dimensiones el producto externo de dos unoformas tiene una correspondencia con la operación a la que uno estaba habituado en cálculo vectorial o en análisis vectorial, que es el producto vectorial. ¿Sí? Ha quedado escrito tal cual un producto vectorial esto. Entonces eso es algo interesante. Esto muestra que las unoformas no son completamente nuevas, son un lenguaje nuevo más que nada, para escribir cosas que ya conocíamos. Entonces, por ejemplo, el producto de dos unoformas está relacionado en 3 dimensiones con el producto vectorial. Y eso es muy importante, que sean 3 dimensiones. No podría ser esto en 4 dimensiones, por ejemplo. ¿Cuál
¿cuál es el asunto clave aquí? El asunto clave para poder hacer esta asociación entre dos formas y uno formas es que las bases de las dos formas, o mejor dicho, la base de las dos formas y la base de las uno formas tenían la misma dimensionalidad. Por eso pude hacer esa asociación. Y eso solo va a ocurrir en tres dimensiones. Si se hablan de tres dimensiones, ya no voy a poder asociar dos formas con uno formas. Entonces, por eso existe el producto vectorial en tres dimensiones y no se habla del producto vectorial en cuatro dimensiones. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Intuitivamente, o digamos muy por arriba, nada con exigencia matemática, yo pensaba que las dos formas podían contener más información que las uno formas. ¿Por qué las bases en tres dimensiones tienen la misma dimensión? ¿O cómo Bueno, lo eso es, pensás? sí, eso en tres dimensiones vos tenés tu base coordenada que es de x, de y, de z. Y si vos te preguntás por la base de las dos formas y te preguntás por todos los productos externos que podés construir con tres elementos, o sea, es 3 tomado de 2. Puedo construir el de y de z, puedo construir el de z de x o el de x de y. Podría construir también los que tienen, los que están en orden inverso, pero los que están en orden inverso no son nuevos elementos porque solo difieren en el signo. Entonces ahí está la cuestión, que con tres diferenciales solo puedo construir tres productos independientes. El IZ, el ZX y el XY. O sea, puedo construir el mismo número de elementos independientes que tenía la base de unoforma. Por eso las unoformas y las dos formas en tres dimensiones tienen la misma información. No es que uno pueda poner más información en las dos formas que en la unoforma. Una dos forma tiene No. componentes. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ok, muchas gracias. Yo tenía Y, esa idea errada de que la dos forma sí. podía contener más información que la uno Bueno, en tres forma. dimensiones no. Y en Claro. tres dimensiones todavía la tres forma en tres dimensiones, que tiene menos información todavía, porque una tres forma en tres dimensiones, hay un solo elemento independiente, que es el de x, de y, de z. De x es producto externo con de y, producto exterior con de z. O sea que una tres forma en tres dimensiones tiene una sola componente. O sea que pasamos de tener Claro. pasamos de tener una para las cero formas, tres para las uno formas, tres para las dos formas y uno para las tres formas. Ese es el triángulo de Pascal. ¿Sí? Ok, ok. Muchas Entonces, gracias. aquí vemos otro ejemplo que es el producto exterior entre una uno forma y una dos forma. Entonces, fíjate que, de nuevo, tienen tres componentes cada uno. No hay más componentes que pueda poner a una dos forma que una uno forma. Entonces vamos a hacer el producto exterior entre esta 1 forma omega y esta 2 forma eta. Entonces uno puede empezar a ver ciertas cosas. Por ejemplo, si tomo el primer término, ¿sí? Omega 1 de x, y hago el producto externo con el primer término de eta, o sea, aquí se trata de aplicar la distributiva. Entonces tomo el primer término, que sería omega 1 de x, producto externo, eta 1, 2 de x con dy, que es lo que está escrito aquí en la ecuación 35. Entonces, este producto externo, las componentes son escalares, o sea que los puedo sacar como factores comunes. Dijimos que hay asociatividad en el producto externo, o sea que me da lo mismo donde ponga los paréntesis, los puedo poner o no. Entonces, este producto externo de dx con algo que ya tiene dx con dy, me queda como el producto externo de dx, dx, dy. Y eso es cero, porque yo puedo poner un paréntesis aquí y cerrar un paréntesis aquí y decir que esto es el producto externo de dx consigo mismo, y como dx es una unoforma, el producto externo de dx consigo mismo tiene que ser cero porque el producto externo para las unoformas es antisimétrico. Entonces, todo lo que tenga dx, todos los factores en donde aparezca este dx y haya otro dx en el término de abajo, que se va a ocurrir con el primero y con el segundo término, me van a dar cero, porque por ejemplo este segundo me va a quedar dx, producto externo con dz, producto externo con dx.
puedo dar vuelta a este producto externo poniendo un signo menos, y de nuevo me va a quedar dx, producto externo con dx, producto externo con dz, y eso va a ser 0 porque hay un dx con dx. Y así ven que el omega 1 solo va a poder asociarse con el tercer término, con el que no tiene dx. El omega 2 va a poder asociarse solo con el que no tiene di, que es el término del medio. Y el omega 3 solo va a poder asociarse con el primer término de eta, que es el que no tiene dz. Entonces, solo quedan 3 términos de aplicar la distributiva aquí, que podrían quedar 9 términos, solo quedan 3. Y los 3 son proporcionales a este producto externo, o a esta 3 forma, que en realidad es la misma 3 forma en los tres renglones, de x, de y, de z, de x, de y, de z, tienen el ordenamiento, son todas permutaciones pares de dx, de y, de z. Entonces, todos estos 3 términos los puedo asociar en uno solo. O sea, puedo hacer las suficientes permutaciones y siempre me van a quedar con signo más 1 para llevar estos dos productos externos a la forma que tiene el producto externo de la primera línea. Por ejemplo, aquí serían 2 transposiciones. Paso de x a donde está de z, paso de x a donde está de y. Entonces, 2 transposiciones implican 2 signos menos 1, en total es un signo 1. Y lo mismo con el tercero. Paso de z un lugar, paso de z a 2 lugares, y me queda de x, de y, de z con signo más. Entonces, en definitiva, el producto externo de la 1 forma con la 2 forma tiene este aspecto. Es la suma de 3 productos de una componente de la 1 forma con una componente de la 2 forma, 3 de esas sumas, por la 3 forma, la única 3 forma que hay en el espacio de 3 dimensiones, que es de x, de y, de z. Ahora, cuando uno tiene una suma de productos de pares de componentes, enseguida piensa en el producto escalar. Entonces quisiéramos escribir esto, así como antes relacionamos el producto de 2 unoformas con el producto vectorial, quisiéramos relacionar esto con un producto escalar, porque ya tienen la forma de un producto escalar. Y si se fijan, una 2 forma tiene 3 componentes, así que yo aquí podría haberle puesto eta 1, eta 2 y eta 3, en lugar de ser prolijo y haber puesto 1, 2, porque este era el producto externo del 1 con el 2. Y acá le puse el eta 3, 1, porque este era el producto externo del 3 con el 1. Yo aquí le podría haber puesto eta 1, a este le podría haber puesto eta 2, y este eta 3. O mejor aún, a este le podría haber puesto eta 3, el que falta. A este le podría haber puesto eta 2, y a este le podría haber puesto eta 1, para hacer patente cuál es el que falta ahí. Pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Y la forma de verlo es, de nuevo, introducir esta operación estrella, pero en el sentido inverso. Antes yo definí la operación estrella que me relacionaba, que me mandaba los elementos de la base de las 2 formas, me los mandaba a los elementos de la base de las 1 formas. Ahora defino la operación estrella sobre la base de las 1 formas. ¿Sí? Entonces mando de x a dx, lo mando a dy de z. A de y lo mando a dz de x, y a dz lo mando a dx de y. Siempre estoy respetando aquí el ordenamiento cíclico x y z, x y z, x y z. Entonces... Bueno, esa operación estrella, digamos, ¿es algún producto que aparece en alguna otra jerga matemática, me imagino? Porque si no, podríamos decir simplemente que haces esa correspondencia. Es que estoy haciendo eso. No es un producto. Ah, Es rara la un operador, sí. Es una notación extraña. Es una notación extraña para significar una función. Pero no tiene nada que ver con un producto, Ah, ni con una sí, convolución, ni con vi nada. que mal era el operador, sí, sí. No sé por Ok. qué eligieron, por qué el inventor de esto introdujo esta estrella que siempre lleva a mirarlo como un producto. Sobre todo cuando uno antepone más operadores antes. Pero en definitiva, si tenemos una 1 forma alfa, que es alfa 1 de x, alfa 2 de y, alfa 3 de z, y le aplico el operador estrella,
me la transforma en una dos forma. Y donde antes lo que era proporcional a la diferencial de x, ahora es proporcional a este elemento de la base de las dos formas, que es el diferencial de y de z. Donde antes aparecía un de y, ahora aparece dz de x. Donde antes aparecía dz, ahora aparece de x y de y. Fíjense que desaparece el que estaba originalmente y aparecen los otros dos. Entonces, comparemos estas dos cosas. Comparemos el operador estrella aplicado a una forma con la definición original que yo había hecho de la dos forma al hacer el producto externo. Entonces, veo que puedo hacer la siguiente asociación. Veo que este operador estrella aplicado a alfa me va a dar la dos forma de la que partí si alfa 1 lo asocio con eta 2, 3. Si alfa 2 lo asocio con eta 3, 1, y si alfa 3 lo asocio con eta 1, 2. O sea que si yo a alfa, si en lugar de alfa 1 escribiese eta 2, 3, y en lugar de alfa 2 escribiese eta 3, 1, y en lugar de alfa 3 escribiese eta 1, 2, este producto externo, omega con el operador estrella aplicado a alfa, me daría exactamente igual a lo que me dio antes el producto estrella de omega con eta. ¿Sí? Y aquí sí se ve, al haber introducido el alfa de esta manera, al haber dado este rodeo para definir la dos forma como el operador estrella aplicado a una uno forma, se ve que el producto de una uno forma con una dos forma encierra el producto escalar de dos cosas. Y aquí estas dos cosas son omega 1, son omega y alfa. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer omega, el producto exterior, eta, y tratar de desentrañar de eso un producto escalar, es más directo si uno hubiese hecho esta operación. Hubiese tomado una forma, la hubiera transformado en una dos forma y hubiera hecho el producto externo, hubiera llegado a este resultado, que es el producto escalar entre, mirado así en componentes, claro, no puedo decir que es el producto escalar entre dos vectores. Es, mirado en componentes, tiene la misma forma que el producto escalar ordinario de dos vectores en tres dimensiones. Así que en esta operación se oculta el producto escalar. O sea, es raro que el producto escalar está metido en el producto externo entre una uno forma y una dos forma. ¿Sí? Es un poco antiintuitivo que eso sea así. Uno tal vez esperaría que el producto escalar estuviera en el producto interno entre las dos unoformas, pero eso ya vimos que era el producto externo entre las dos unoformas, pero eso ya vimos que era el producto vectorial en realidad. Entonces, bueno, estos dos ejemplos sirvieron para mostrar la operatoria que, vieron, en ningún momento tuve necesidad de recurrir a esta fórmula 18. Simplemente aplicando distributiva, aplicando las propiedades de anticonmutación, etc., llegué fácilmente a cada resultado. Y la mayoría de estos resultados ya lo vimos en la clase pasada. Lo único que no vimos en la clase pasada fue la definición del operador estrella, que ya la vamos a ver de manera más general. Lo que sigue ahora ya sería un tema nuevo para nosotros, que es lo que han visto en la clase teórica, y es aquí donde va a parecer que tomé lo que hizo exactamente Rafael, pero les juro que yo escribí esto antes de ver las notas de Rafael. Van a ver que son casi el mismo orden en los razonamientos. Entonces, la cuestión es definir una operación derivación para esta variedad, y lo que uno puede ver es que esa operación derivación solo funciona si uno no mete más estructura en la variedad, solo funciona con unoformas, o a lo sumo con el análogo de con p-formas, con el análogo de las p-formas que serían los p-vectores. O sea, uno puede definir la derivada exterior para esas dos clases de cosas. Aquí estamos trabajando con las p-formas. Entonces, uno tiene una p-forma con componentes A1, y 2, y P, etc. Y
Esto es lo que Rafael llamó la definición operativa de la derivada exterior, que es decir, cuánto valen las componentes de la derivada exterior en la misma base coordenada en la que está expresada la P forma A. Entonces resulta de hacer esta operación. Las componentes, fíjense que aquí se agrega una componente I0. Ya tenía P componentes, la derivada exterior agrega una componente I0, o sea que sube en 1 al orden de la forma, lo transforma en una P más una forma, P más 1 forma, y las componentes resultan de hacer esta antisimetrización entre la componente que están derivando y las componentes de la P-forma. Ahora vamos a ver ejemplos en donde va a quedar claro cómo se hace esta operación. Entonces, por ejemplo, la operativa de esta fórmula para los casos más sencillos. Si tienen una zeroforma, o sea que es una función, ¿sí? Ahí tendrían que multiplicar por P más 1, que sería 1, y antisimetrizar la derivada iésima con las componentes de f, pero f no tiene ninguna componente, o sea que no hay nada que antisimetrizar. Simplemente queda que la derivada exterior de una zeroforma es, la componente i de la derivada exterior de una zeroforma es la derivada parcial respecto de la coordenada i de la zeroforma. O sea, escrito por extenso, la derivada exterior de la zeroforma, aquí no estoy escribiendo las componentes, sino estoy escribiendo todo el objeto, se escribe así. Es como haber hecho, es como uno escribiría, esto tiene el aspecto de la expansión lineal de una función alrededor de un punto. ¿Sí? Después, por ejemplo, esto fue para una zeroforma, ahora para una unoforma. ¿Sí? Una unoforma tiene no tiene tres componentes, tiene n componentes. Entonces, dijimos que la operación, lo que me da las componentes de la derivada exterior es multiplicar por P más 1, aquí multiplicar por P más 1 es multiplicar por 2, porque P es 1, y hacer la antisimetrización de estos índices en la derivada y en las componentes de A. Entonces, hacer la antisimetrización implica tener un 1 sobre 2 factorial. Ese 1 sobre 2 factorial cancela este 2. Entonces, simplemente queda esto, como las componentes de la derivada exterior de la unoforma. Entonces, si lo quisiera escribir por extenso, si quisiera escribir cuánto es el objeto derivada exterior de A, acuérdense que cuando uso esta base sin usar las barras, ¿sí? Aquí estoy desarrollando la base, pero en la base con elementos repetidos de los productos externos. Tengo que poner un factor 2, ese factor 1 sobre p factorial. Volvamos arriba de todo, que era donde definimos las unoformas. Cuando uno escribía, perdón, las p-formas, cuando uno escribía las p-formas, la manera canónica de escribirlas son las componentes divididas por p factorial y multiplicadas por el producto externo de los p diferenciales. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Yo aquí tengo las componentes, tengo que dividirlo por 1 sobre 2 factorial y multiplicarlo por el producto externo de los diferenciales. Entonces, esto es la derivada exterior de la unoforma A. Creo que este ejemplo ya no estaba en las notas de Rafael, la derivada externa la derivada exterior de una 2 forma. Entonces, es una 2 forma, va a haber que multiplicar por 3, porque adelante viene un P más 1. Entonces va a haber que multiplicar por 3, tomar la derivada y antisimetrizar en los 3 índices. La antisimetrización implica dividir por 3 factorial, o sea que aquí hay un 1 sobre 6 en este proceso de antisimetrización. Ese 1 sobre 6 con este 3 me da el factor 1 medio. Y después la suma de las 6 permutaciones.
Ahora no hay que olvidar que f es en sí una dos forma, o sea que por ejemplo, este primer elemento, que es la derivada i de fjk, y este cuarto elemento, que es la derivada i de fkj, son en realidad lo mismo. Doy vuelta k y j, pongo un signo más, y se asocian. Entonces aquí están duplicadas los elementos. Cada elemento aparece ligado a sí mismo, pero con el signo cambiado y los índices dado vuelta. Entonces, en definitiva, hay dos. Puedo asociarlos de a pares, y esa asociación cancela el factor 1/2, y finalmente las componentes de esta tres forma, que es la derivada exterior de la dos forma f, toma este aspecto. Que, fíjense, aquí no estoy en tres dimensiones ni nada, pero fíjense que respeta el orden, respeta siempre el orden cíclico. I, JK, I, JK, I, JK, ¿sí? Y aunque esto parece una cosa simétrica, aunque esto uno diría, uno ve esto y dice, bueno, esto es... F es antisimétrico por eso, porque uno aplica, la derivada exterior se aplica sobre P formas. Entonces, uno no define la derivada exterior, estoy viendo el chat ahí, uno no define la derivada exterior sobre cualquier clase de tensor, sino lo define sobre P formas. Después vamos a ver por qué lo define sobre P formas y no sobre cualquier cosa. Entonces, esto que tiene un aspecto de pura simetría, en realidad es completamente antisimétrico. Esto pueden verificarlo, pueden dar vuelta ahí con J y verificar que cambia el signo, aunque parezca simétrico, aunque esto parezca haberse hecho, aunque aquí parezca haberse hecho una simetrización, en realidad esto es antisimétrico en cualquier par de índices. Esto es típico, esta ecuación es típica, y la vamos a ver cuando veamos electro, para el tensor de campo electromagnético. Una de las ecuaciones de Maxwell, o mejor dicho, 6 de las ecuaciones de Maxwell, 6, en realidad 4 ecuaciones, perdón, se resumen en igualar esto a 0 cuando F es el tensor de campo electromagnético. Esas ecuaciones son la divergencia de B igual a 0 y el rotor de E igual a menos 1 sobre C, la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Esas 4 ecuaciones están contenidas en igualar esto a 0 cuando F es el tensor de campo electromagnético. Sí. Una pregunta. Entonces hay que pensar como que la derivada exterior es una generalización de la divergencia y del rotor. Eso lo vamos a ver ahora. O sea, en algunos casos recuperamos en 3 dimensiones las operaciones de divergencia y de rotor, pero en el caso genérico de una variedad de n dimensiones, eso no tiene nada que ver, es una cosa antisimetrizada, es un objeto antisimétrico, y no vamos a poder identificar cosas como divergencias y rotores. Eso solo en 3 dimensiones, y ahora lo vamos a ver. Ok, Les dejo gracias. como ejercicio que vean cuáles son las componentes de la derivada exterior. Perdón, aquí hay un error. La derivada exterior no de una 4 forma, sino la derivada exterior debería ser de una 3 forma. Esperen que lo corrijo. La derivada exterior de una 3 forma se escribe como la suma de 4 términos. Vean ustedes qué forma tienen, qué aspecto tienen esos 4 términos. Entonces, algo que también les mencionó Rafael es que, está bien, esto da una fórmula operativa para calcular una cosa, pero ¿qué nos garantiza que esta cosa sea también un objeto geométrico? O sea un objeto con propiedades cuyas componentes transformen de cierta manera. ¿Sí? La fórmula operativa no garantiza que esa operación, no garantiza que esto sea una P más 1 forma. Eso
lo mencioné al pasar, dije que aplicar la derivada exterior a una P forma da una P más 1 forma, pero ¿por qué? ¿Por qué da una P más 1 forma? ¿Por qué esto es una P más 1 forma? Entonces ese es el problema que tiene la definición operativa. Funciona, pero ha salido de otro lugar esa definición operativa, no salió así por definición. En algún otro lado tiene que haber salido. Ahora, antes de ver eso, veamos por qué en el caso más simple funciona. ¿Por qué, por ejemplo, cuando tomo una 1 forma y calculo la derivada exterior, por qué obtengo verdaderamente una 2 forma y no cualquier objeto sin ninguna propiedad de transformación particular? ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo de la cuenta que viene ahora, y la han hecho con Rafael en la clase teórica. O sea, es levemente distinta a la notación, pero es una cuenta que han hecho con Rafael en la clase teórica, la clase de hoy. Es calcular las componentes de la 2 forma, que es la derivada exterior de la 1 forma A, y ver que tiene las propiedades de transformación adecuadas. Ver que estas componentes transforman como una 2 forma. Entonces, ¿por dónde empiezo? Hay dos maneras de hacer esto: ir de las componentes primadas a las componentes sin primar, o ir de las componentes sin primar a las componentes primadas. Aquí, el camino que he elegido yo ha sido decir, bueno, si A es una 1 forma, sé que las componentes sin primar van a estar relacionadas con las componentes primadas, las componentes en otra base, las componentes de la base primada, van a estar relacionados por esta transformación, ¿sí? AJ aquí va a ser la derivada de XJ' respecto de XJ de AJ'. Es la relación entre las componentes de la 1 forma en dos bases distintas. Entonces, concéntrense en el primer término, el término que es la derivada I de AJ. Entonces, derivada I de AJ, y donde dice AJ, escribo AJ en términos de AJ', de las componentes primadas. Entonces voy a tener que hacer la derivada respecto de I de este producto. Y eso va a tener dos términos. Primero, va a salir afuera del producto, va a salir afuera de la derivada este factor, y voy a derivar respecto de I a J'. Pero por otro lado, tengo que también derivar este factor. Me va a aparecer la derivada respecto de I, va a aparecer en realidad la derivada segunda de XJ' respecto de XY respecto de XJ, por AJ' sin derivar. Y aquí, lo último que hice para pasar a la segunda línea fue esta derivada respecto de I, esta primera derivada respecto de I, escribirla como una derivada respecto de las componentes primadas, regla de la cadena. Esta derivada respecto de I es la derivada respecto de I' por la derivada de I' respecto de I. O sea, transformé completamente este término a derivadas primadas, ¿sí? Quedó la derivada respecto de la componente primada, de la coordenada primada de la componente primada. Y aquí por este producto de factores. Ahora, fíjense que si no estuviese este segundo término, si esto no estuviese, yo podría decir que el objeto cuyas componentes son las derivadas, la derivada iésima de AJ, transforma como un tensor, porque esta es la ley de transformación de las componentes de un tensor, este primer término. Pero aparece este segundo término. Entonces yo no puedo decir que el objeto que tiene como componentes a la derivada I de AJ sea un tensor, porque no transforma como un tensor, tiene este término agregado. Ahora, ¿qué es lo que viene a solucionar esto? ¿Qué es lo que viene a hacer que el objeto definitivo, que es este, sí vaya a transformar como un tensor? Es el hecho de que voy a hacer la diferencia entre esto y esto mismo con los índices permutados. Y cuando hago esa diferencia, aquí va a ser un poco difícil que sigan el camino de todos los índices, pero cuando hago esa diferencia, estos segundos términos que venían a molestar, que venían a estorbar la ley de transformación de esto como las componentes de un tensor, se cancelan. Se cancelan porque las derivadas conmutan. Es lo mismo derivar IJ que derivar J e I. Entonces, el hecho de que esté calculando este objeto antisimetrizado, de que esté antisimetrizando el cálculo de esta derivada,
es lo que hace que en definitiva, cuando yo vea las propiedades de transformación del objeto que tiene como componentes esta diferencia de derivadas, sean las propiedades de transformación adecuadas para un tensor covariante de grado 2. ¿Sí? Aquí, esta es la ley de transformación. Tiene dos factores derivadas de las componentes primadas respecto de las derivadas sin primar. O sea, tengo la ley de transformación de las componentes de un tensor. Claro, esto demuestra que la fórmula esa operativa funciona para la derivada exterior de una forma. Ahora, lo que yo les propongo como ejercicio es que primero traten de ver por qué la derivada exterior de una dos forma funciona. ¿Por qué la derivada exterior de una dos forma también da una tres forma, de verdad? Y después que hagan eso, traten de hacerlo de manera general, traten de verlo con P de 3 para arriba. ¿Sí? Queda como ejercicio. Aquí vimos solo el ejemplo de la una forma. Yo les propongo que vean ustedes paso por paso el ejemplo de la dos forma y que con eso traten de generalizarlo a P formas con P arbitrario. ¿Sí? No se queden con esta demostración que funciona para una forma. O sea que tienen un buen ejercicio aquí para continuar. Ahora, como mencionó Rafael, uno puede prescindir de esta fórmula operativa. Uno puede ver esta fórmula operativa como consecuencia de una definición axiomática de la derivada exterior. O sea, una definición en términos de sus propiedades. Así como definimos el producto exterior en términos de sus propiedades, con el producto exterior teníamos esa alternativa, esa opción. O lo definíamos como una fórmula operativa, o lo definíamos por sus propiedades. Y en definitiva terminaron siendo más importantes en la práctica esas propiedades que la fórmula operativa, que uno podría decir que intuitivamente era lo que íbamos a usar más, pero no, al final usamos más las propiedades que la fórmula operativa. Y para la derivada exterior existe también eso mismo. O sea, uno puede demostrar que dadas ciertas propiedades de un operador D, existe y es único y en una base de coordenadas toma la forma que hemos visto antes. ¿Sí? Toma esta forma 44. Pero eso es algo que puede demostrarse proponiendo que existe tal operador y que tiene ciertas propiedades. Y estas propiedades son las que vamos a usar más seguido en la práctica. Antes que usar esa fórmula complicada con la antisimetrización, va a ser más probable que usemos en la práctica estas propiedades elementales que tiene la derivada exterior. Y son poquitas. Fíjense, el producto exterior tenía más propiedades todavía. Primero, empieza por definirse cuál es la derivada exterior de una cero forma. ¿Sí? La derivada exterior de una cero forma es simplemente el gradiente de la cero forma, la uno forma que resulta de tomar el gradiente. Uno puede verificar muy fácilmente que esto es una uno forma. Eso es un cálculo de un renglón. Entonces esto está bien definido y es fácil demostrarlo. Después vienen propiedades de linealidad. La derivada exterior de la suma es la suma de las derivadas exteriores. Después vendría la regla de Leibniz, o la derivación de un producto. Aquí no es simplemente el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Aquí aparece un factor menos 1 a la p. P es el orden de la primera forma, de la forma que aparece en primer lugar. Entonces esta sería una propiedad, una regla de Leibniz modificada o una regla de derivación del producto modificada. Y eso tiene que estar así por la propiedad de antisimetría que tiene el producto exterior. Y después, la última propiedad que uno pide para esta diferenciación exterior, que algunos autores le llaman lema de Poincaré, pero no todos, es que la derivada de la derivada sea cero. ¿Sí?
esto significa que la derivada de una p-forma es cerrada. O sea, dicho en palabras sería decir eso. La derivada de una p-forma es cerrada. O sea, su derivada a su vez da cero. Entonces, en la práctica es más fácil recordar esta cadena, esta lista de propiedades, que son la mayoría intuitivas, tal vez la única que requiere un poco de memoria sea esta tercera, perdón, que acordarse de la fórmula 61, que era la fórmula operativa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está demostrado que las propiedades que uno ha supuesto para la diferenciación exterior llevan esta fórmula operativa. No voy a repetir la demostración, pero es un ejercicio que tiene mucha aplicación de todas estas propiedades. O sea, bueno, algunas cosas las podemos ver, o quizás todas, no es tan largo. Por ejemplo, yo lo que quiero ver, el objetivo es el siguiente ahora. Me dan una p-forma desarrollada así en componentes usando el producto exterior de los diferenciales. Y quiero ver que la derivada exterior de esta p-forma me conduce a la fórmula operativa 61. O sea, quiero aplicar la derivada exterior usando los axiomas y ver que me conduce de 62 a 61. Entonces, empecemos a aplicar los axiomas que hemos propuesto para este operador diferencial. Primero, tomo la derivada exterior de A. La derivada exterior de A es la derivada de un producto, o la derivada de un P más un producto. Porque primero tengo una cero forma, y luego tengo una cero forma, que son las componentes, y luego tengo una P forma, que son el producto exterior de los diferenciales. Entonces, la primera aplicación de los axiomas sería derivada de un producto. Derivada de A va a ser la derivada de la cero forma, producto exterior, con la derivada de todo lo que viene después, más la derivada de la cero forma sin derivar, perdón, el producto de la cero forma sin derivar por el otro derivado. Aquí no es necesario que ponga un producto exterior porque el producto de una cero forma por una forma es equivalente al producto exterior. Entonces tengo que hacer la suma de estos dos términos. Es regla de Leibniz. Aquí no aparece el menos 1 a la P, es un menos 1 a la 0, porque la primera forma que estoy derivando es el A, y el A es una cero forma. Entonces tengo que aplicando la regla del producto me queda la suma de estos dos términos. Ahora tengo aquí la derivada exterior de un producto de cosas. Va de un producto y de una suma de cosas. Pero aquí puedo aplicar la regla de la derivada exterior de un producto exterior. A esto lo asocio de la siguiente manera. Lo pienso como diferencial de x1, producto exterior, el producto exterior de todas las otras cosas que sigan. Entonces, aplico de nuevo la regla del producto. La derivada exterior de todo esto va a ser igual a la derivada exterior del primero, producto exterior con el resto. Aquí sí aparece un signo menos, porque esta es una 1 forma, entonces aquí sí aparece un menos 1 a la 1. Entonces aparece este sin derivar, producto exterior con la derivada de todo lo otro. Pero al haber hecho esto, me ha quedado la derivada de la derivada en este primer término. La derivada de la derivada, por el lema de Poincaré, es 0. Entonces, este término lo tacho. Me queda únicamente el segundo término. Ahora voy al segundo término y de nuevo aplico la regla del producto. Va a ser la derivada de diferencial de x2, producto externo, por todo el resto sin derivar. Aquí vuelve a aparecer un signo menos que cancela el que tenían originalmente, por este de x y 2 sin derivar, producto externo por todo lo otro derivado. Pero de nuevo, en el primer término me volvió a aparecer la derivada de un diferencial, y eso es 0. Y así pueden llegar, esto lo tacho entonces, y así pueden ir avanzando, llevando el operador diferencial cada vez más adentro, más adelante en el paréntesis,
hasta llegar a llevarlo al último término, hasta que me quede que todo esto es idénticamente igual al producto externo de todos por la derivada exterior del último diferencial de todos. Y esta derivada exterior del último diferencial me va a dar 0. Así que esto en realidad, a los 5 minutos de estar viendo derivadas exteriores, uno no tiene necesidad de hacer esto con tanto detalle. Uno ya ve que la derivada exterior de un producto exterior de diferenciales tiene que ser 0. Eso era bastante obvio. Entonces, el objetivo era calcular la derivada exterior de A usando simplemente las reglas de derivación. Entonces, lo primero que vemos es que de estos dos términos solo sobrevive el primero. O sea que la derivada exterior de A es esto. Ahora voy a los axiomas y digo, bueno, la derivada exterior de una cero forma, las cero formas son las componentes estas, la derivada exterior de una cero forma es el gradiente. Y el gradiente se escribe como la derivada parcial respecto de un I0 por diferencial de I0, diferencial de X I0. Producto exterior con todo el resto. Entonces, llego a esta fórmula de aquí y ahora aplico esa propiedad que aparecía en la primera página de todo esto, que era que si tenía algo antisimétrico multiplicado por algo que no necesariamente es antisimétrico, eso me aísla automáticamente la parte antisimétrica de eso segundo. O sea, yo tengo que todo este producto exterior de los diferenciales es completamente antisimétrico. Entonces eso hace que yo pueda aquí poner barras de antisimetrización y no altere en nada el resultado de la fórmula. Entonces el diferencial de A, para pasar de aquí a aquí, lo único que puse fue barras de antisimetrización. Y después, para llegar a la fórmula final, como esto es una P más una forma, para leer las componentes debería estar dividido por 1 sobre P más 1 factorial. Pero tengo 1 sobre P factorial. Entonces, escribo este 1 sobre P factorial, lo escribo como P más 1 sobre P más 1 factorial. Entonces, ahí finalmente llego a la derivada exterior de A, desarrollada en la base de P más 1 productos exteriores de los diferenciales de las coordenadas por ciertas componentes. Aquí leo las componentes. Y las componentes son las de la fórmula operativa de la cual partimos. Pero lo importante es que a esto llegamos a través de los axiomas, no llegamos simplemente proponiéndolo. Bien. Entonces, vemos en 5 minutos más, vemos un par de ejemplos, después hacemos un descanso y terminamos con un ejercicio. O sea que hasta aquí fue más o menos lo que hicieron en la teórica. Y en la teórica me parece que también vieron estos ejemplos que vamos a ver ahora. Nos vamos de nuevo al espacio de dimensión 3. Entonces voy a calcular la derivada de una 0 forma, la derivada de una 1 forma y la derivada de una 2 forma, para ver qué dan y para ver cómo están relacionadas con el rotor y la divergencia. Entonces empiezo con la derivada de una 0 forma, ya dijimos que era simplemente el operador gradiente. No hay más que decir aquí. No aparecen productos externos. O los productos exteriores que aparecen son implícitos, porque una 0 forma por un diferencial, aquí puedo o puedo no escribir el producto externo. Vamos al siguiente caso, un poco más interesante, una 1 forma. Le quiero calcular la derivada exterior a esta 1 forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, voy a aplicar la regla del producto. O mejor dicho, a cada... A ver, esperen un segundo. Sí. Esto ya es una forma, ya hay un paso aquí implícito, que es lo siguiente. Toman el primer término. Veamos el primer término. AX diferencial de X. Eso lo quiero calcular la derivada exterior. Quiero calcular la derivada exterior de este primer término. Entonces vengan aquí. Esta derivada exterior la puedo pensar como la derivada exterior de un producto externo, porque una 0 forma por una 1 forma
tiene implícitamente un producto externo. Entonces ahora aplico la regla del producto. Va a ser la derivada exterior del primero, producto externo con el segundo, más menos 1 a la 0, porque AX es una cero forma, por AX, producto externo con la derivada del segundo, de dx. Pero la derivada del segundo es la derivada de una derivada, y eso por el lema de Poincaré es 0. Entonces, la derivada de este primer término de la 1 forma simplemente queda diferencial de AX, producto externo diferencial de X. Y cuando hago lo mismo con el AI y con el AZ, lo único que va a sobrevivir va a ser esto para la derivada de la 1 forma. La derivada de la X con el X, la derivada de la Y con el Y, la derivada de la Z con la Z. Ahora tengo que usar, ¿quién es la derivada exterior de una cero forma? Que es el gradiente. Entonces, donde decía diferencial de AX, escribo el gradiente de AX. Escribo la 1 forma gradiente. Y la tengo que hacer producto externo con dx. Tengo que hacer este desarrollo. Miren la fórmula 73. Tengo que hacerlo producto externo con dx. Entonces, hay un primer término que va a ser dx con dx. Eso es 0. Después hay un segundo término que va a ser dy con dx. Eso da algo. Y hay un tercer término que va a ser dz con dx. Y eso también da algo. Entonces, cuando hago DAX, producto externo con X, este primer término muere y los otros dos sí sobreviven. Y lo mismo con los otros dos términos, lo mismo con la derivada de AI, producto externo con DI, solo va a sobrevivir las componentes del gradiente que tienen o X o Z. Y aquí van a sobrevivir solamente las componentes del gradiente que tengan X o Y, porque todo lo que sea diferencial de Z, producto externo diferencial de Z, va a dar 0. Entonces, en definitiva, el diferencial de la 1 forma es esto. Son productos con combinaciones antisimetrizadas de las derivadas y de las componentes con... ¿Se escucha bien? Porque me salió un mensaje. ¿Me ayuda bien? Recién se había cortado un poquitito, pero ahora se escucha. Bueno, en definitiva, no es tan difícil seguir los cálculos que llegan hasta la ecuación 77. Y aquí tenemos escritas, si lo miran con un poco de cuidado, van a ver que cada uno de estos paréntesis es la componente del rotor de un vector que uno diría tiene componentes a X, a Y y a Z. Ahora, eso se puede hacer todavía más evidente volviendo a introducir el operador estrella. El operador estrella que me relacionaba las dos formas con las 1 formas. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el operador estrella de este diferencial de A? Bueno, esto para el operador estrella es un escalar. Aplica sobre las dos formas. Entonces, el operador estrella aplicado a dy de z da dx. A dz de x da de y. Y a dx de y da de z. Entonces yo aplico el operador estrella a esta ecuación 77 y esta relación que se establece entre dos formas y 1 formas hace que directamente vea escrita la expansión de un rotor. Lo que uno, escrito en componentes, es la expansión del rotor de A, como si A fuese un vector de R3. ¿Sí? Entonces, no es directamente la derivada exterior de A la que tiene por componentes al rotor. Bueno, las tiene por componentes, pero en la base de las dos formas. Para verlo como una 1 forma, que una 1 forma está más cercana a un vector que una 2 forma, aplico el operador estrella, y al aplicar el operador estrella queda esta relación. Entonces el rotor de la 1 forma está relacionado, mejor dicho, el rotor de lo que uno llamaría el vector A, está relacionado con la derivada exterior de la 1 forma, aplicada también el operador estrella ahí en el medio. Ahora veamos el segundo ejemplo, que es el ejemplo que hace aparecer a la divergencia en todo esto, y es un poco más corto, me parece. Se trata de tomar una 2 forma
y calcular su derivada exterior. Entonces, es tomar cada uno de los términos y aplicar el operador D. Entonces, como vimos antes, yo aplico el operador D, por ejemplo, al primer término, y me da, por regla del producto, el primero derivado, producto externo con el resto, más el primero sin derivar. Aquí el producto externo lo omití porque esto es una cero forma, multiplicado por la derivada del resto. Ahora, la derivada del resto es lo que vimos antes, es una derivada de productos externos de diferenciales, eso da cero, porque siempre va a haber un diferencial, o va a haber una derivada de x, o va a haber una derivada de y. Entonces, en definitiva, esto de aquí solo va a involucrar la derivada exterior de la componente producto exterior con los diferenciales. Lo otro se va a cancelar, va a ser cero. Y ahora aplico el axioma de cómo hacer la derivada de una cero forma. La derivada de una cero forma es el gradiente. O sea que este diferencial de eta 1, 2 es la derivada respecto de x por eta 1, 2, de eta 1, 2 por diferencial de x, más la derivada respecto de y de eta 1, 2, diferencial de y, etc. Todo esto producto externo con dx y de y. Ahora fíjense que aquí tengo un dx que va a estar hecho con un producto externo con dx va a dar 0. Aquí tengo un di y cuando haga producto externo con esto que está afuera también va a dar 0 porque va a aparecer un producto externo de di con di. Entonces aquí sobrevive un único término, que es el último, porque no involucra productos externos repetidos, de diferenciales repetidos, que es de z con dx con di. Entonces de estos tres términos solo sobrevive el tercero, como eso es una permutación par de dx de y de z, directamente lo escribí como dx de y de z en lugar de z de x de y. Y esto es lo único que sobrevive. Y si hacemos lo mismo con los otros dos términos de las dos formas, van a ver que en el segundo caso solo sobrevive la derivada y de eta 3,1 y en el tercer caso solo sobrevive la derivada x de eta 2,3. Lo que queda es esto. El diferencial de la dos forma es esta tres forma. Y ahora hacemos la misma asociación que hicimos antes entre una 1 forma alfa y la 3 forma, perdón, y la 2 forma eta. Uno podía aplicar el operador estrella a una 1 forma y de ahí deducir una asociación entre componentes de la 1 forma con componentes de la 2 forma. Y si hacemos eso, los pasos que dan para ustedes, lo que puede demostrarse es que la derivada del operador estrella aplicado a una 1 forma, la derivada exterior del operador estrella aplicado a una 1 forma, es la divergencia del vector alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ya sabemos que no es un vector, ¿sí? Son tres números, pero si esto fuera R3, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 serían las componentes de un vector, del campo vectorial. Entonces, este operador, que es la composición de la derivada exterior con el operador estrella, me da la divergencia multiplicado por la 3 forma de x de y de z. Así que... Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Puede ser que a Rafael le haya quedado un signo al revés en la divergencia? Eso recuerdo que me hizo ruido en la teórica y acá quedan todos los signos bien. Puede ser porque yo aquí elegí, cuando desarrollé la dos forma, cuando escribí la dos forma, fíjense que la convención que debe haber usado Rafael ha de haber sido la de escribir la dos formas ordenando los índices de mayor a menor. De menor a mayor. Aquí el primer término es de menor a mayor. Es 1, 2, diferencial de x1, diferencial de x2. Aquí el tercer término también está de menor a mayor. Es eta 2, 3, diferencial de x2, diferencial de x3. Ahora yo el término del medio, para respetar el ordenamiento cíclico z, x, y o x y z, lo di vuelta. Entonces, probablemente Rafael haya usado la expansión en donde aquí aparecía dx exterior de z, y no de z exterior de y, no de z exterior de x. Entonces, probablemente Rafael haya usado esa expansión y es ahí donde haya aparecido el signo menos. Perfecto, gracias.
Puede ser que venga de ahí. Pero bueno, en definitiva, la divergencia, fíjese que la divergencia aparece, pero no como un escalar, la divergencia aparece como una tres forma, parece como la componente de una tres forma. En tres dimensiones las tres formas solo tienen una componente. La divergencia sería la componente de esta tres forma. Entonces aquí paremos 5 minutos. Lo que sigue no es largo, lo que sigue es bastante breve, pero paremos 5 minutos para tomar algo y descansar un poco, ¿sí? Seguimos en 5. Ok. Bien, lo que vamos a ver ahora es un ejercicio de la guía 3, un ejercicio que tiene un enunciado un tanto críptico. Algunas de las cosas las vamos a tomar como definiciones, no nos vamos a poner a estudiar el significado de todas las cosas que menciona este enunciado. Pero se trata de lo siguiente, se trata de la definición de la divergencia a partir de la divergencia de un vector a partir de la derivada exterior, ¿sí? Hasta aquí solo estuvimos viendo derivadas exteriores de formas diferenciales. Ahora vamos a ver cómo definir una divergencia de un vector usando la noción usando la derivada exterior de formas diferenciales. Entonces, aquí empieza el ejercicio de una manera muy extraña, diciendo que tenemos una variedad diferenciable donde existe una noción de volumen, ¿sí? Entonces, por empezar, ¿qué quiere decir que en una variedad diferenciable existe una noción de volumen? Es muy sencillo. Quiere decir que existe una n-forma en la variedad diferenciable. Es tan fácil como eso. O sea, los elementos de volumen están asociados, los volúmenes están asociados a n-formas. O sea, son formas que tienen la misma dimensión que la variedad. Por ejemplo, en 3 dimensiones diríamos dx, dy, dz, que es una 3-forma, define una noción de volumen. Pero lo mismo, una noción de volumen estaría definido por esta derivada exterior de las 2 formas. O sea, lo único importante para tener una noción de volumen es que exista una n-forma en una variedad de dimensión n. ¿Sí? Eso es la definición de noción de volumen. Entonces, el ejercicio pide lo siguiente: que verifiquemos esta definición de la divergencia de un vector para un espacio euclidio en coordenadas cartesianas. Entonces, analicemos elemento por elemento qué es lo que nos está pidiendo. Nos está diciendo, tenés una variedad diferenciable donde hay una n-forma omega. Tenés un campo vectorial B. A ese campo vectorial B aplicale la n-forma omega. Al resultado de eso, fíjense que esta es una n-forma. Si yo le aplico el campo vectorial B, no estoy llenando todas las ranuras de la n-forma, solo estoy llenando una. Me van a quedar n-1 ranuras por llenar. Entonces, la n-forma omega aplicada al vector B va a dar un objeto que todavía va a tener n-1 lugares para poner vectores, o sea, va a ser una n-1 forma. A esa n-1 forma, aplicar el operador derivada exterior, dice el ejercicio. Bueno, ese resultado, vas a verificar que es igual, que es proporcional, que es igual o que es proporcional al elemento de volumen por algo. Y a ese algo, llamalo divergencia de B. O sea, es calcular el miembro de la derecha, ver que de verdad es proporcional al elemento de volumen del cual partimos y a la constante proporcionalidad, al factor de proporcionalidad, llamando la divergencia de B. ¿Por qué definir la divergencia así? Bueno, eso es otra cuestión, pero vamos a ver que en el fondo uno define la divergencia así, porque aplicada a un espacio euclídeo, omega es una n-forma. Claro, la cuestión es la siguiente. Omega aplicado a B
omega aplicado a un vector me da una n menos 1 forma. Porque me queda, omega es una función de n vectores. Si solo lleno una forma, si solo lleno una de las ranuras, me queda una n menos 1 forma. Ahora le aplico d, y cuando le aplico d lo sube de vuelta a n. Pero todo esto lo vamos a ver enseguida. Entonces, definición de volumen es una n forma. Definición de volumen métrico, aquí el ejercicio dice, habla de volumen métrico. Volumen métrico es una n forma particular, un elemento de volumen particular para la variedad, que es esto que está aquí. En una variedad general con métrica, fíjense que el volumen métrico ya requiere que haya métrica. El volumen métrico se define como esta n forma. Entonces me piden que verifique esta fórmula para el espacio euclídeo tridimensional en coordenadas cartesianas. Entonces el espacio euclídeo en coordenadas cartesianas significa que la métrica es la diagonal, la matriz diagonal 1, 1, 1, 1, 1, etc. Estas son las componentes de la métrica. Entonces el determinante de la métrica es 1. Entonces el volumen métrico en el espacio euclídeo en coordenadas cartesianas es directamente esta n forma. Es la n forma, es el producto exterior de los n diferenciales. Entonces tenemos que aplicar esta n forma a un vector. A eso calcularle la derivada exterior y ver que es proporcional a la misma n forma. Entonces lo que le mencionaba de raro, que a primera vista es extraño, es que me piden que aplique una n forma a un vector. Sí, ¿qué es el determinante de la métrica? Me están pidiendo que aplique una n forma a un vector, pero yo sé que una n forma recibe o maneja n argumentos. Entonces, primero que nada tengo que ver qué significa que a una n forma solo la evalúe en uno de sus argumentos. Esto no es muy distinto a tener una función de 3 variables, por ejemplo, tener f de x y z, y evaluar f de x. Si yo tomo f de x, si lo evalúo solo en x, me queda una función de y de z. ¿Sí? Entonces esto no es tan distinto a eso. Por ejemplo, aquí, para verlo con una forma manejable, escribí, decimos A es una 3 forma. Entonces A toma 3 argumentos. ¿Qué pasa si solo evalúo A en el primer argumento? ¿Sí? ¿Qué pasa si hago A de un vector B? No A de B, W y Z, sino A solo de B. Significa llenar la primera ranura de A y dejar las otras dos vacías. Entonces, esto lo puedo considerar como una funcional lineal de 2 argumentos. Uno va a recibir a un vector W, el otro va a recibir un vector Z. Pero así, mientras no lo llene, esto lo puedo pensar como una funcional lineal, o sea, va a ser un tensor covariante, y además, si A es una 3 formas, si A es una forma diferenciable, también va a ser antisimétrico en los 2 argumentos. Entonces, A, que era una 3 forma, evaluada en un vector, termina siendo igual a una 2 forma. Y es por eso que cuando digo omega evaluado en un vector, termina siendo una n-1 forma. Significa hacer el desarrollo de toda esta suma antisimetrizada de diferenciales, como hacer el desarrollo del producto tensorial, y evaluar el primer argumento de cada uno de esos términos, evaluarlo en el vector B y dejar el resto sin evaluar. Ahora, esto de evaluar una n-forma, o en general un tensor covariante, no en todos sus argumentos, sino evaluarlo parcialmente o evaluarlo de manera incompleta, es algo que no es tan raro y que ya han visto escrito en coordenadas. ¿Cuáles serían, perdón, escrito en componentes? ¿Cuáles serían las componentes JK de este objeto, de A de B? Bueno, para tener las componentes JK tengo que evaluarlo en la base, en los elementos de la base J y K. Eso por regla me da las componentes JK de un tensor. Lo evalúo en las componentes de la base. Ahora,
tengo que tener en cuenta que este A por definición ya era algo que ya tenía su primer argumento ocupado. ¿Lo tiene ocupado por quién? Por B. Ahora B también se desarrolla según los vectores de la base de tensores 1, 0. Ahora, ¿qué me va a quedar? Por linealidad, este BI sale afuera y me queda A de EI, EJ y EK. Pero A de EI, EJ, EK es la componente IJK de A. Entonces, esta evaluación incompleta de una 3 forma, o de un 3 tensor, es equivalente a haber hecho una contracción de uno solo de sus índices, ¿sí? O sea que es una operación a la que estamos muy habituados, en realidad, a hacer estas evaluaciones parciales de los tensores. O sea que en el lenguaje de componentes esto es hacer una contracción. Pero en fin, volvamos al problema original, que es calcular. Tenemos el elemento de volumen, que es el producto exterior de todos los n diferenciales, aplicado a un vector B. Entonces, aquí la verdadera dificultad en esta aplicación es que esto, lo que está entre paréntesis, es una suma antisimetrizada de n factorial términos. Cada uno de esos términos es un producto tensorial. Por ejemplo, va a haber un dx1 tensorial dx2, tensorial dx3, etcétera, tensorial dxn. Va a aparecer un término así. También va a aparecer un dx2 tensorial dx1, etcétera, pero ese va a aparecer con un signo menos. Entonces, aquí lo hice el ejemplo con una 3 forma. Por ejemplo, expandí esta 3 forma haciendo lo siguiente, con la siguiente lógica. Aislando en el producto tensorial o en el producto exterior, aislando el primer factor. Yo sé que este producto exterior de estas 3 unoformas va a tener 6 componentes. Lo que hice aquí fue separar esas componentes, separar esos términos, los 6 términos, de acuerdo al primer tensor que aparece en el producto tensorial. Entonces, de los 6 términos voy a tener 2 que van a empezar con dx1. Uno va a ser dx1 tensorial dx2 tensorial dx3, y el otro va a ser dx1 tensorial dx3 tensorial dx2. Pero es con signo menos, porque hay una transposición. Entonces, en resumen, todos los productos tensoriales que empiezan con dx1 son estos. Están aquí, están incluidos aquí. Todos los productos tensoriales que empiezan con dx2 son estos. Incluyen un signo menos porque para llevar al frente de todo a dx2, para poner dx2 al frente de todo, tuve que hacer una transposición inicialmente. Tuve que poner dx2, pasarlo al principio. Entonces ahí viene un signo menos. Ya no aparece el signo menos en dx3, porque para pasar dx3 al comienzo de todo, tuve que hacer 2 transposiciones. Son 2 signos menos que se cancelan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es aislar en este producto exterior de 3 diferenciales los términos que empiezan con dx1, los términos que empiezan con dx2 y los términos que empiezan con dx3. Porque si yo quiero evaluar esto en un vector, sé que voy a tener que hacer dx1 de b multiplicado por esto, menos dx2 de b multiplicado por esto, más dx3 de b multiplicado por esto. O sea, y la misma idea la puedo aplicar aquí, cuando tengo n productos exteriores. Entonces, eso es lo que está dicho aquí. Que a omega lo puedo escribir como una suma de n términos, ¿sí? Cada uno de esos n términos incluye n permutaciones de n menos 1 objetos, pero lo que caracteriza a cada uno de estos n términos es que empiezan siempre, son todos los términos que empiezan por un dado diferencial. Aquí todos los que empiezan por diferencial de x1 están contenidos en esta primera línea. Todos los que empiezan por diferencial de x2 están contenidos en esta línea. Este tiene un signo menos porque para llevar a diferencial de x2 al comienzo tuve que hacer una transposición. Aquí para llevar de x3 al comienzo tuve que hacer 2 transposiciones, no va a haber ningún signo menos. Y el último término de todos
va a ser va a incluir el producto tensorial que tiene a dxn al comienzo de todo, y eso implica n-1 transposiciones. Entonces va a haber un signo global -1 a la n-1. Pero lo que he hecho aquí ha sido aislar en esta suma de productos tensoriales todos los que empiezan con dx1, todos los que empiezan con dx2, etc. Y ahora es muy fácil evaluar omega en un vector. Porque evaluar omega en un vector, ¿qué significaba? Llenar el primer argumento de omega con el vector. Y el primer argumento de estos productos tensoriales es claro cuál es. Es dx1 aquí, es dx2 aquí, es dx3 aquí. O sea que evaluar esto en un vector es hacer dx1 de b por todo esto, es hacer dx2 de b por todo esto, etc. Ahora, acuérdense que aplicar las formas estas fundamentales a un vector me da las componentes del vector. dx1 de b me da b1, dx2 de b me da b2, etc. Entonces aplico todo esto a b y voy a obtener la primera componente de b por todo este producto exterior, todos estos productos exteriores, la segunda componente de b con un signo menos porque este venía de haber llevado dx2 al comienzo de todo, etc. Entonces esto es omega aplicado a b. Es toda una fila de productos exteriores, cada uno multiplicado por una componente de b y el signo que se va alternando. Bien, esto es la primera parte de lo que había que hacer, porque recuerden que lo que había que hacer era aplicar omega a b y luego calcular la derivada exterior. Entonces, ya tenemos omega de b. Ahora hay que calcular la derivada exterior. Entonces tratemos de razonar aquí. No, eso es la definición de... es la definición de evaluar una forma, perdón, evaluar una n forma o una p forma en un vector. Significa evaluar el primer argumento. O sea, se van llenando los argumentos desde el primero. Si evaluases en dos vectores, llenarías los dos primeros argumentos. Es una definición de lo que significa separación. Sí, aquí, por ejemplo, cuando lo hice con una tres forma de ejemplo, aquí tomé una que podía ser una tres forma, no, podía ser un tensor covariante. ¿Qué significaba aplicar a un vector b? Significaba llenar el primer argumento con b. Es una convención, sí. Va a valer para omega como va a valer para cualquier tensor. Es hacer... esta operación se llama hacer la contracción de A con B. Es simplemente eso, tiene ese nombre. Contracción porque en componente se escribe como una contracción. Pero en definitiva, ahora tengo que tomar la derivada exterior de cada uno de estos términos. Pero eso es bastante sencillo porque miren el primer término. El primer término es un escalar, o mejor dicho, una función, una cero forma, multiplicada por un producto exterior, por el producto exterior de un montón de diferenciales. Entonces, la derivada exterior de esta primera línea va a ser la derivada exterior de B1, producto exterior, todo el resto sin derivar, más B1, producto exterior, la derivada exterior de todo esto. Ahora, como hemos visto ya muchas veces, la derivada exterior de un producto exterior de diferenciales está cero, por el lema de Poincaré. Siempre va a aparecer un D de D. Va a aparecer o un D de dx2, o un D de dx3, etc. Entonces, aplicar la derivada exterior a esto es muy sencillo. Simplemente tengo que aplicar la derivada exterior a la componente de B y hacer el producto exterior con el resto, que es lo que está escrito aquí. Y todavía es más sencillo, porque fíjense que aquí tenemos todos los diferenciales salvo x, salvo x1. La derivada exterior de B1 incluye una suma. La derivada exterior de B1 es la derivada de B1 respecto a x1 por dx1 más la derivada de B1 respecto a x2 por x2, etc. Pero todo lo que sea derivada de B1 respecto a x2, diferencial de x2, y luego lo voy a hacer producto tensorial con algo que ya tiene x2, va a ser 0. Entonces,
el único término que va a sobrevivir del gradiente de B1, producto exterior con esto, va a ser el término que tenga diferencial de x1, porque diferencial de x1 es el único que no aparece aquí. De manera análoga, cuando calcule el gradiente de B2, producto exterior, todo este producto exterior de diferenciales, el único que va a sobrevivir va a ser la derivada de B2 respecto de x2, porque el diferencial de x2 es el único que no está aquí. Todo el resto aparece, entonces me quedaría producto exterior de diferenciales consigo mismo. Todos esos otros se mueren. Entonces, esto es lo que queda. Desde el primer término solo sobrevive la derivada respecto de x1. Del segundo término solo sobrevive la derivada respecto de x2, etc. Porque es el único diferencial, estos son los únicos diferenciales que no aparecen dentro del paréntesis. Y ahora ya falta un solo paso nomás, que es volver a reordenar. Fíjense que en todos los casos tengo el producto de los n diferenciales, salvo que en distintos órdenes. Aquí tengo x1, x2, xn en el orden adecuado, en el orden canónico. Aquí tengo x2 transpuesto con x1. Entonces, si lo quiero llevar a la misma forma que el de arriba, hago una transposición. Hago una transposición y cambio el signo y quedo un más. Aquí quiero llevar de x3 a la tercera posición. Entonces tengo que hacer dos transposiciones. Dos transposiciones no modifican el signo. Queda igual. Entonces, fíjense que volver a llevar los diferenciales al lugar desde donde los traje va a involucrar tantas transposiciones como tuve que hacer inicialmente. Entonces va a involucrar un número par de signos menos 1. Entonces, todos van a quedar con signo más y todos van a quedar con el producto ordenado de los de x1, de x2, de x3 hasta de xn. Entonces, este es el resultado final. Toda esta fórmula 105 queda comprimida en esto otro, en esta fórmula 106, en que la derivada exterior de omega aplicado a b es igual a la derivada i de bi. Perdón, aquí he cometido un error. No es muy grave. Simplemente he puesto los índices de b abajo en lugar de arriba. Si me dan 30 segundos, lo corrijo. Espérenme 30 segundos, no se vayan. Ahora aparecen en las posiciones correctas. Me había quedado antes diferencial de la derivada, me habían quedado dos índices abajo. Eso ya sabemos que aquí quedó de vuelta. Eso ya sabemos que es pecado. Esperen que tengo que corregir uno último. Si ya bajaron este PDF, bájenlo luego de terminada la clase, que así lo subo corregido. Bien, entonces al final de todo, el operador derivada exterior aplicado al elemento de volumen aplicado a B es igual a lo que uno llamaría la contracción del operador derivada parcial con las componentes de B por el propio elemento de volumen. O sea que, en verdad, todo esto, ¿sí?, que uno pudo prever que iba a ser así, termina siendo proporcional al elemento de volumen. Y lo que dijimos que era el factor de proporcionalidad era la divergencia. Entonces, al menos en coordenadas cartesianas y en un espacio euclídeo, esta noción de divergencia lleva a la noción de divergencia usual. La derivada de i por b sub i. De vuelta volví a poner el índice abajo.
que había muchas formas y pocos vectores en todo esto. Ahora sí está. Ahora corregí. Bueno, entonces, esto es lo que lleva de alguna manera a decir, esta es la definición general de divergencia. O sea, encontramos una operación que en el caso particular y conocido, da el resultado particular y conocido. Entonces, decimos, bueno, entonces lo generalizamos. Generalizamos esto a cualquier variedad con cualquier elemento de volumen. Y no era tan difícil este ejercicio. O sea, lo difícil del ejercicio, o lo que era un poco una barrera en este ejercicio, era que empezaba a hablar de cosas extrañas, empezaba a hablar de noción de volumen. Pero esto que podía ser una barrera para alguien que estuviese haciendo el ejercicio por su cuenta, vimos que no es nada extraño. Noción de volumen es definir, y lo van a ver la clase que viene en la teórica, es definir una n forma sobre la variedad de n dimensiones. Entonces, son cálculos en realidad bastante sencillos. De lo que hay que avivarse es de reorganizar este producto llevando siempre, ordenándolos de acuerdo al primero que aparece. Eso era la clave del ejercicio. Y bueno, Juan, de todas formas, en la segunda guía ya aparecen algunas nociones de área y volumen. Yo lo que veo es que sí, como que ahora las estamos dando y bueno. sí, sí, pero eran más que nada todavía en un espacio vectorial, no era una variedad. Ok. Ahora en la guía 3 sí aparece ya la noción de volumen como noción, como P-forma, mejor dicho, como una N-forma. Depende si es volumen sobre la variedad o volumen sobre una subvariedad. Si es sobre la variedad es una N-forma, si es sobre una subvariedad de dimensión P será una P-forma. O sea, pero la noción de elemento de volumen como P-forma es propia de la guía 3. Y aquí, bueno, es interesante que calculen, que hagan los otros dos ítems del ejercicio y que se respondan a la pregunta de por qué la divergencia calculada con este método no da lo mismo que la divergencia calculada, la divergencia que han visto, por ejemplo, esperen que tengo un problema de sonido, la divergencia que han visto en física teórica 1, por qué hay una diferencia entre estas fórmulas y las de física teórica 1. Esperen un segundo. Van a estar escuchando un ruido. Ya va a pasar. Listo. Entonces es interesante ver esa parte del ejercicio. ¿Por qué esta divergencia en coordenadas esféricas no da lo mismo que la hoja de fórmulas de coordenadas esféricas de física teórica 1? Pero en fin, esto termina la clase de hoy. Les quedan varios ejercicios. Los he ido anotando a lo largo de todo el PDF, ¿no? Aquí ejercicio, 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 hay varios ejercicios por hacer. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta sobre esto, a ver cuántos llegaron hasta aquí, 18, bueno. No sé, la pregunta esa en el chat, ¿es una pregunta sobre cosas que están hablando en el chat o sobre lo de recién? Ah, sobre por qué no da lo mismo, ya entiendo. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Porque aquí cuando uno calcula, cuando les piden calcular la divergencia en esféricas, les dan el vector desarrollado, les dan el vector desarrollado en una base coordenada, que no es una base de versores. Las fórmulas de física teórica 1 eran para vectores desarrollados en una base de versores, y acá están desarrollados en una base coordenada. De ahí es que viene la diferencia.
pero es hacer una simple sustitución y uno obtiene enseguida las fórmulas de siempre. No son lejanas las fórmulas, están ahí nomás una de otra. Bueno, entonces aquí paramos la grabación.